Comenzamos con la comisión. Primer punto del orden del día. Propuesta de aprobación del acta anterior. Queda aprobado el acta. Segundo punto. Dictamen de la cuenta general del ayuntamiento correspondiente al ejercicio pasado. Como bien saben, vamos a someter a votación este dictamen, pero irá al pleno de julio. Cuando lo aprobemos aquí, lo tenemos que someter a un periodo de exposición pública y después elevarlo a pleno, en julio. Iría al pleno de julio, donde lo someteríamos a votación. Pero bueno, ahora tenemos que someter a votación el dictamen en comisión. Adelante, a favor. ¿Abstenciones? El resto de grupos. Queda aprobado el dictamen. 3. Propuesta de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección. En este caso, ya conocen todos y todas la explicación pertinente. Y luego, si alguien necesita detalles técnicos, tenemos aquí a Cristina, que nos ayudará a entenderlo mejor. En este caso, sigue en castellano. Como todos somos conocedores, se firmó el convenio para la recaudación ejecutiva con la Diputación Foral de Vizcaya. Ahí hay algunos de los aspectos de trámite administrativo que corresponden sobre todo a la declaración de fallidos, si no me equivoco, que hay que hacer casar nuestra ordenanza con el procedimiento que está establecido en ese convenio. Entonces, básicamente, nuestra ordenanza tenía un procedimiento específico que era adecuado a la tecnología y a la forma que tenía de actuar el área, pero ahora con el convenio pues tenemos es más interesante y es más adecuado, aparte de que es prácticamente obligado, pues funcionar con la forma que tenemos que hacer con el convenio con la Diputación. Por tanto, pues básicamente Hacienda de la Diputación nos pasa el informe de cómo ha intentado cobrar y no ha sido factible, y con ese documento pues declaramos aquí el fallido. Básicamente es adecuar los aspectos técnicos de esa ordenanza a ese procedimiento que va a ser tan sencillo como ese. ¿Es así, no, Cristina? Reducido es eso. Y bueno, pues lo traemos con cierta porque queremos comenzar a declarar fallidos después de las primeras remesas de ejecutiva que ha mandado la Diputación. Pues algunos se han logrado cobrar y otros pues han sido declarados fallidos porque no se ha localizado al contribuyente o por lo que fuera. Vale, vamos. Sometemos este punto a votación. A favor. EAJ eta Alderdi Sozialista, abstentzioak. Abstenciones. EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra. Se aprueba este punto. Pasamos al cuarto punto. Propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación adicional del convenio con la Congregación de las Hijas de la Caridad. Esto ya lo explicamos en la comisión anterior. Aquí solamente estaríamos hablando del procedimiento administrativo, así que bueno, yo creo que directamente lo sometemos a votación, ¿no? A favor. Partido Socialista, Partido Popular y el PNV, abstenciones. EH Bildu y Elkarrekin Podemos, así que queda aprobado. Quinto punto, propuesta de acuerdo sobre abono de facturas a Gintzari Sociedad Cooperativa. Bueno, en este caso no voy a explicar nada, pero sí que tengo que informar de una cosa. En el Consejo de Gobierno ya se ha aprobado el procedimiento de adjudicación. Estamos inmersos en esta fase del proceso, la de adjudicación, y ya hemos superado todos los obstáculos jurídicos, así que esperamos que nos salga bien la adjudicación. Además, en el área de contratación hemos intentado priorizar esta adjudicación. De todas formas, los plazos son los que son y tenemos que respetarlos. Sometemos este punto a votación. ¿A favor? Abstenciones. En contra. Se aprueba este punto.
Sexto punto. En este punto cederé la palabra a nuestra concejala porque es competente en este área. Bueno, sencillamente, tal y como ya comentamos el mismo día de la jornada, lo que corresponde en este momento es ratificar, y la propuesta que se trae es la de ratificar el decreto de alcaldía relativo a la designación de la Junta Municipal para el sorteo de la formación de las mesas electorales del futuro proceso del Parlamento Europeo del 9 de junio del 2024 y, por otro lado, también por las fechas en las que nos encontramos y se realiza esta dación de cuenta, quedar enterados del sorteo de las mesas electorales para las próximas elecciones del Parlamento Europeo. Sin más. Sí, habría que votar, porque es que hay que ratificar. Vale, va a ratificar, señora Anés. Como se trata de una ratificación, vamos a someter la votación a favor. Queda aprobado este punto. Séptimo punto. Dación de cuenta del informe trimestral de tesorería. Aquí sí que tengo que dar una explicación. Como pueden ver, los plazos. Sigue en castellano. Este primer trimestre, los correspondientes a enero y febrero, aunque estamos dentro de los plazos legales, han sido algo peores de lo que habitualmente se suele realizar. Ya en marzo están otra vez en tiempo, el periodo medio de pago de 6 días. Nos hemos ido en esos primeros meses a 14-15 días. Tiene que ver con el cambio del año, con las fechas. Y ya en el mes de marzo veis que estamos otra vez en 6-7 días de periodo medio de pago, siempre dentro de la normativa y dentro de la legalidad. Pero por si lo veis, pues la explicación es esa. Tiene que ver con el corte del año, que normalmente se va algún día. Se amplía un poco el periodo medio de pago, pero siempre, desde luego, por debajo de los 30 días, incluso en el entorno de los 15, aunque ya veis que en marzo volvemos otra vez a los 6-7 días, que es el periodo medio de pago que tenemos habitualmente. Zortzigarren puntuan. Octavo punto. Sí, bueno, más o menos es posible que ya esté contestado por la explicación que has dado. Sí nos ha llamado la atención que ha habido 52 pagos realizados fuera de plazo. Claro, haciendo una comparativa, porque viene en la página 7, en el cuarto trimestre fueron 0, del 23, tercer trimestre 0, segundo trimestre 23, 6 y en este 52. Sí, estamos siempre en el 100% de cumplimiento de los periodos de pago, que engloba. En el pago siempre vamos a menos 30 días, a veces se puede hacer un poco más largo en el tema de la conformación de las facturas. Ahí es especialmente donde afecta el corte del año y siempre se amplía un poco, pero quería explicaros porque eso afecta sobre todo a enero y febrero. En marzo ya se vuelve a la normalidad y lo normal es que nos movamos en un 99-100%. Estamos en un 96 y pico, si no estoy equivocado, un 95-96%, que no es tampoco nada alarmante, pero bueno, sí conviene decir que si no alcanzamos la perfección, pues ¿por qué? Eskerrik asko. Vale, puntuan. Octavo punto. Dación de cuenta del informe de intervención número 7/2024. Que es, bueno, el control interno de las entidades Sigue en del sector castellano. público local de Vizcaya. Txosten hori daukazue. Ya cuentan ustedes con el informe. Este informe lo traemos a esta comisión, pero irá al pleno de julio, junto con la cuenta general. Y añadiremos también el informe de alcaldía. Esta vez no nos ha dado tiempo a traer la comisión, pero irá al pleno de julio, como todos los años. Cuenta general, informe pertinente y luego el informe de alcaldía. Todo irá al pleno de julio. El informe de alcaldía sobre este informe. Sí, tal y como regula la ley. Este es el proceso regulado por la ley. Así solemos hacer siempre. Siguiente punto. Noveno. Dación de cuenta de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento y de los organismos autónomos para el primer trimestre de 2024. Bueno, como cada año, en el primer trimestre no podemos ver gran cosa, pero bueno, ahí tenemos los datos. Sí que he pasado un aviso. Hoy mismo el secretario ha remitido una pequeña corrección, porque cuando estaba leyéndolo justamente he visto que sigue en castellano.
el resumen del presupuesto corriente, o sea, de la ejecución del ejercicio corriente, sino únicamente estaba el de ejercicio cerrado, creo que 2 veces, y no son números que no servían para gran cosa. Entonces, bueno, pues lo han añadido. Amargarren puntuan. 10º punto, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de habilitaciones de crédito finalistas. Tenemos un solo crédito finalista de las elecciones anteriores. 11. Información general. Ahí tenemos, por una parte, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio municipal. La traemos ahora a comisión y la intención es elevarla al pleno de junio. Someter la votación en el pleno de junio. Sigue en castellano. Haréis las preguntas que correspondan o podemos irlo mirando, pero al final se cambió el reglamento del cementerio. El cambio del reglamento del cementerio obedece a incluye terminología de ese servicio y por tanto también la ordenanza fiscal tiene que adaptarse a esa terminología. Cristina, si eso me dices, no se cambian las tasas y lo que se hace es adaptar al reglamento del cementerio. No hay, o sea, básicamente terminología, porque tampoco se cambia el servicio, a menos desde el punto de vista fiscal. Os damos ahora la información, porque tampoco queríamos meter 2 ordenanzas fiscales de golpe, aunque realmente no tienen mucho o prácticamente ninguna implicación política ninguna de ellas, porque son cambios más bien de carácter instrumental, pero bueno, pues por si acaso queréis compararla con el reglamento, pues que tengáis un tiempo para poder mirarlo sin prisa y poder consultar las preguntas que veáis necesarias. Adjuntamos también las actas de la mesa de negociación que se han firmado desde la última que ya se habían entregado, como suele ser habitual cuando nos vamos firmando, y luego entramos en el apartado de ruegos y preguntas. Bye. ¿Para quién podemos, Rito? Sí, bueno, perdona, es que tenía una pregunta también sobre la ordenanza, la ordenanza de la tasa de cementerio. Sí. Y muchas de las modificaciones que se proponen se argumenta que se quitan porque ya se hace referencia a ello en el reglamento. Pero siendo el reglamento una norma o la ordenanza una norma superior, no debería ser al revés, o sea, que predomine esas referencias en la ordenanza y no en el reglamento. Yo, si te parece, le voy a pedir a Cristina que conteste ella en la parte de asesoría jurídica de gestión tributaria, porque yo ahí... Vale, Cristina, por favor. No es una norma superior, cada una regula, o sea, los dos son normas con rango reglamentario que regulan aspectos diferentes. El reglamento del cementerio está regulando el servicio del cementerio, las concesiones de los derechos funerarios. En la ordenanza fiscal lo que tenemos que regular es exclusivamente la tasa y la gestión de la tasa. Claro, ya como esta ordenanza nuestra se aprobó en el 2007 y desde entonces no se ha modificado, pues ya entonces se utilizaban términos pues, que no son ajustados a lo que es una concesión demanial. Se habla de arriendo y alquiler cuando no procede en el suelo en dominio público, ¿no? Entonces eso realmente ya chirriaba hacía bastante tiempo, entonces era interesante modificarlo. Y luego, claro, esta ordenanza, que es anterior no solo a este reglamento, sino incluso al anterior reglamento del cementerio, no sé de qué año era, venía a recoger aspectos como las transmisiones, ¿no?, de los derechos funerarios y hablaba de en qué casos procede la transmisión a los sucesores, a herederos, que se extendía, no recuerdo si hasta el 4º grado colateral, no sé. Claro, ese aspecto tiene que venir regulado en el reglamento, que es el que realmente regula todo el servicio del cementerio y las concesiones con la adjudicación, las transmisiones, la extinción. En fin, todos esos aspectos tienen que venir ahí y no tienen ningún sentido que estén en la ordenanza fiscal. Probablemente estarían en la ordenanza fiscal porque en su momento igual no había un reglamento específico del cementerio. No lo sé. ¿Por qué aparecieron ahí? Porque es una época en la que yo tampoco estaba en el departamento y no. Pero bueno, que no tiene sentido. Y además había contradicción, porque aquí se hablaba de
unas posibilidades de transmisión que no son las mismas que recoge ahora el reglamento que aprobó el Pleno el año pasado y que es donde deben estar realmente. Entonces hay que ajustarlo. Aquí únicamente procede que determinemos cómo se va a calcular la tasa cuando se ha producido una transmisión y es lo que hacemos. Decimos que cuando haya una transmisión que se solicitará y se tramitará en patrimonio, que es el departamento, el área que gestiona el servicio, pues nosotros aprobaremos la tasa correspondiente y la notificaremos. O sea, lo que hacemos realmente es decir, pues esos desajustes, que además es patrimonio que nos ha solicitado, oye, ajustar la ordenanza fiscal al reglamento, porque hay cosas que chocan, que entran en contradicción y no puede ser. Entonces, ese es el objetivo. Aclarado, gracias. Y luego sobre las actas de la mesa de negociación que se nos han remitido, a ver, no entendemos muy bien el criterio de por qué de repente en una convocatoria de esta comisión se nos remiten 8 convocatorias que por fecha son todas las que han tenido lugar en esta legislatura. Nos gustaría solicitar que se enviaran una vez se aprueban, o sea, una a una, no esperar a juntar 8 y por mejorar también la transparencia y la capacidad de los grupos de poder leerlas con detenimiento. Yo primero, por aclarar, al principio, por mejorar la transparencia hay que hacer muchas cosas, pero lo cierto es que la propia entrega de las actas ni siquiera es una obligación. Quiero decir, las entregamos porque consideramos, por voluntad del propio área y con conocimiento de la mesa de negociación, que hay que compartir lo que se está negociando una vez que esté aprobado y está resumido, para que pues, todo el Pleno tenga conocimiento de lo que se trata en la mesa de negociación, dado que no hay acceso a ella y es una labor que ejerce el Gobierno representando al Ayuntamiento con la representación sindical. Ojalá todo el mundo tuviera esa buena praxis. Pero luego, a la hora de realizar las actas, pues hombre, se van realizando, a veces hay alguna discrepancia y luego de repente se firman 3 o 4 actas. Pues cuando han agrupado unas cuantas es cuando las han enviado, no hay ningún otro criterio. O sea, en cuanto las tienen agrupadas las envían. Es verdad que se habían firmado igual 3 o 4 anteriormente y a veces hay que recordarles, oye, acordaos de que hay que enviar a la secretaria de la Comisión de Organización y Cuentas las actas, sin más. No hay ningún planteamiento de orden al respecto, sino que cuando se firman, pues se envían. La persona pues, no habrá mandado las 3 o 4 anteriores, cuando se han firmado todas, oye, mándalas, porque llevamos un tiempo que nos han mandado y hay que enviarlas, ¿vale? Porque a veces un acta yo he dicho tal, pues hay que corregir y no se firma en esa mesa y tal, sin más, ¿vale? Bueno, si se pudiera mandar reconociendo esa voluntad. Sí, eso. Si se pudiera mandar con sí. más asiduidad y no juntando tantas a la vez, sí. Se agradece. Micrófono a Mercedes. Se intentará, ¿vale? Según se firmen que se puedan ir enviando. Galdesken. Vamos a pasar ahora al punto de ruegos y preguntas del orden del día. Y en primer lugar tenemos una pregunta del Partido Popular y 2 preguntas después registradas por EH Bildu. Adelante, la del Partido Popular, cuando quieran. Bueno, en el último pleno ordinario se dio cuenta del informe de la Interventora Municipal de Sostenibilidad Financiera en que dejó patente la falta de recursos, medios y materiales de los que dispone para desempeñar sus funciones. Ante esto, queremos que nos informen sobre cuáles son los recursos personales y materiales que reclama la Interventora Municipal y cuál es el plazo previsto por parte del Ayuntamiento para dotarle de esos medios. Estamos tanto la Interventora como yo, concejal del área, que además soy el de personal, vamos a ver si logramos responder para que nos entendamos. A ver, en primero, cuando la interventora, que puede intervenir cuando quiera para puntualizar lo que corresponda, que paso el informe suyo, realiza el informe, ese es un informe que lo tiene que realizar cualquier interventor y lo tiene que realizar, como ya lo dije en el pleno en su momento también, sin la injerencia de nadie. Por tanto, el contenido que aparezca ahí es exclusivamente suyo y emite ahí su opinión, para preservar toda esa independencia, que es como tiene que ser y es como hay que defenderla. Ya dije yo también, como concejal del área, que entiendo que cuanto más medios tengas, pues en principio, si los medios están bien coordinados, pues mejor resultado obtendrás de tu trabajo, en prácticamente todas partes, salvo que los medios empiecen a entorpecerse entre sí. Por una parte están los medios materiales, en el que todo el pleno, yo creo que somos conscientes, hemos descrito más de una ocasión,
que el proceso de transformación digital es fundamental para poder obtener una mejor información a la hora de hacer cualquier elemento de control, porque todos aquellos datos que no tengas sistematizados y bien organizados, pues tienes que suplirlos con mayor dedicación personal. Entonces, en la medida que la transformación digital avance, pues será más fácil elaborar cualquier proceso de control y básicamente de control. En cuanto a que hay cierta confusión, porque yo creo que a alguien o en algún momento se ha interpretado que hay falta de medios en la labor de fiscalización. Yo creo que tanto la interventora como yo, si no me puede corregir, en la labor de fiscalización hay 2 técnicos superiores, aparte de la propia interventora, y la fiscalización todos somos conscientes que es bastante exhaustiva, aunque sea de una forma limitada, tal y como dice la normativa, pero todo el mundo sabe que es una fiscalización bien ordenada, que se mira al detalle y se hace con total, en todos los informes se ve que se hace con total dedicación, buen desempeño. Además son los 2 personas, los 2 técnicos superiores que hacen esa labor, lo hacen toda su jornada y son personas que, bien coordinadas por la interventora, pues lo hacen magníficamente. En cuanto a la del control financiero posterior, que es al que la interventora se refiere en ese informe, pues siempre se puede ambicionar a hacer un control financiero, un control a posteriori más importante, un control incluso de gestión, digamos. Como digo, cuando tengamos el proceso de transformación digital tendremos ahí un gran avance, porque ese tipo de tareas, poder asignar, poder sistematizar controles, digamos, datos, pues ayudan un montón en cualquier experiencia, en cualquier servicio, eso es comprobable. Y luego, pues en cuanto a la plantilla que está destinada, es donde tenemos, yo creo que aquí es donde tenemos que matizar o entender bien cuál es el mensaje. En realidad, en la plantilla del propio área, podríamos aprovechar la plantilla, que está la plantilla presupuestaria, que la tenéis todos los grupos municipales. Hay 2 puestos, 2 plazas, que estando presupuestadas no se cubren y tampoco se solicitan desde el área. Su cobertura tiene su explicación. Es decir, hay un administrativo que no se solicita, pero la verdad es que también, aunque no está la plantilla presupuestaria asignada al área de intervención, sino que depende del departamento de personal, tenemos un conserje que lleva históricamente en el área y que también hace sus labores, que se jubilará dentro de un tiempo, no hace labores de administrativo, pero presta labores históricamente, y yo creo que en el proceso de transformación digital, y tendremos que hablarlo tanto la interventora como yo, habrá que solicitar en algún momento la cobertura del administrativo que no está solicitado y que está dotado presupuestariamente, y bueno, pues eso es algo que... Pero la decisión política está, o sea, está presupuestado, está adoptado y el área no lo solicita. Pues porque hay elementos de gestión que a veces pues el propio responsable de área no los ve tan oportunos. En cualquier caso, según se solicite, el departamento de personal le dará cobertura. Y luego está el puesto de responsable de contabilidad y fiscalización, que si lo veis en la propia plantilla presupuestaria es un puesto que no tiene asignado, por ejemplo, un tramo de complemento específico, porque es un puesto que está susceptible de transformación. Y ahí es donde el propio área tiene que hacer su reflexión, y digo el área, incluyendo a mí como concejal, pero también a la interventora como responsable del área y con el equipo técnico, como ella considere, decidir qué hacer con ese puesto. Pero es un puesto que tiene dotación presupuestaria y que el propio área lo tiene, digamos, en suspenso de ver qué se hace con ese puesto. Si ese puesto se quiere transformar en un técnico más, en un técnico superior más, pues que se transforme y que se dote, no hay ningún impedimento para ello. Pero ya sé que, bueno, pues como digo, la interventora lo pone en el informe, efectivamente, yo creo que ya lo puede corroborar, le gustaría tener al menos un técnico más, o lo puede decir, pero también es verdad que hay herramientas presupuestarias, están dotados en el presupuesto, está la propia interventora, 4 técnicos superiores, o sea, 4 técnicos a 1, como digo, uno de ellos es el del puesto que era responsable de contabilidad y fiscalización, que hay que transformar, pero para transformarlo el propio área, la propia responsabilidad área, la interventora en este caso, con su equipo, tienen que determinar qué necesidad quieren y luego tienen que llegar a un acuerdo con el propio equipo de personal para ver en qué quieren transformarlo.
y cuando eso se haga, pues se dotará, porque la dotación presupuestaria está ahí. Y también hay un puesto de administrativo que está dotado presupuestariamente, lo podéis ver, es el puesto 392, veis que no tiene presupuesto de antigüedad, hay 6 administrativos en la plantilla, de esos 6 hay 5 que están cubiertos y hay 1 que no está, y además hay una dotación de conserje que aunque depende del área de personal, se designa exclusivamente prácticamente el área de intervención. Entonces hay que hacer casar esas transformaciones y, bueno, pues por supuesto, como digo, la interventora, yo os lo pido también, el informe suyo responde a sus criterios, no debe ser sujeto de valoración o crítica por la parte política, desde luego no lo va a ser por el gobierno municipal, y no voy a meter a valorarlo porque voy a ser muy escrupuloso siempre con la normativa en ese aspecto, y también os pediría a vosotros pues que no lo hagáis, pero en vuestro haber está, ¿vale? Y a partir de ahí, pues si Nuria quiere puntualizar algo, también que lo haga. Sí, bueno, simplemente igual por simplificar un poco o centrar un poco más el tema y ahondando ya en algo que ha comentado Ignacio, hay que diferenciar. El informe se refiere exclusivamente a la falta de medios para el control financiero posterior, no para el control de fiscalización previo, que es el que hacemos de forma sistemática, como ha dicho Ignacio, pues desde que yo conozco cómo está definido el control interno, pues allá por el año 92 en la Ley de Haciendas Locales y luego en la norma foral de presupuestos de entidades locales. Lo que ocurre es que tradicionalmente cuando se reguló en la Ley de Haciendas Locales en el 89 y luego en la normativa foral que viene a ser traslado de la Ley de Haciendas Locales, el control interno se hizo especial hincapié en el control de fiscalización, en el previo, o sea, el que se lleva a cabo antes de que se adopten las decisiones, que al fin y al cabo, bueno, pues es el importante, el que puede paralizar, importante entre comillas, el que puede paralizar una determinada decisión o no antes de que se adopte. Y ese control se viene haciendo con regularidad. La cuestión es que esta normativa hablaba también, pero hablaba como muy de paso y muy por encima del control financiero posterior, el que también se debe hacer como un control interno por parte de la intervención del órgano de control interno, pero a posteriori. Para entendernos, tipo auditoría, como hacen las empresas que luego revisan los auditores los actos que se han adoptado. Y en aquella normativa, estoy hablando del año 89, y luego pues del año 89 en adelante, este control se mencionaba y nos obligaban a ejercerlo, pero no se regulaba. Y se reguló a partir del año 2017. O sea, llevó tiempo aparte de, bueno, pues de incidir en la regulación del control interno que se hace tanto a nivel estatal como a nivel foral. En el 2017 hay un decreto foral y un decreto estatal que desarrolla la Ley de Haciendas Locales y la norma foral de presupuestos de entidades locales donde se regula el control interno, que vuelve a rebobina, vamos a decir, el control de fiscalización previo y empieza a regular el control financiero posterior de una forma más exhaustiva. Ya no solo lo menciona, sino que, bueno, pues habla de los planes de las actuaciones de los planes de control financiero que se deben hacer, las actuaciones que hay que hacer tanto en lo que son los organismos autónomos como la propia administración, como las sociedades y los entes dependientes. Es más exhaustivo. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a decir, nos impone más obligaciones a los órganos de control, la que estábamos haciendo con esa actividad hasta entonces, hasta el año 2017, y estas que aparecen como nuevas ya no solo enunciadas, sino con una serie de actividad regulada y de cuestiones pues que hay que cumplir. Y que, bueno, pues se vienen cumpliendo en cada administración, en cada entidad local, pues un poco en función de los medios que tiene cada uno. Y la verdad que los medios en general son pocos, porque fue una novedad y los medios han ido llegando más tarde. Entonces se hace un poco, vamos a decir, entre comillas, lo que se puede. En nuestro caso, a la luz de aquella normativa, claro, yo lo que vine a manifestar en el 2017 es que si tenía que hacer nuevas funciones de forma exhaustiva tenía que contar con más personal, y me estaba refiriendo obviamente a personal, no medios materiales, sino a medios personales, a personal técnico. Yo tenía 2 técnicos adscritos a la fiscalización previa, como ha dicho Ignacio, que son los que estaban haciendo este trabajo desde el año 2012 que yo me incorporé a la intervención, y tenía esos 2 técnicos y yo, bueno, pues también en lo que puedo colaborar, la coordinación, la fijación de criterio y demás.
pero haciendo lo que es el trabajo de revisión de expedientes están esos 2 técnicos. ¿Qué ocurre en el 2017? Pues 2 técnicos que hacen full time este trabajo que ya tenían encomendado, pues para un tercero no llegamos. Y es lo que vengo a decir yo en el informe. A partir del 2017 hago las funciones de control interno, pero un poco en lo que nos da tiempo en una jornada que ya estaba cubierta para esos 2 técnicos con otras labores. O sea, un poquito, entre comillas, casi en ratos libres y lo que podemos. Y lo que manifesté ya desde el año 2017 es que para llevar a cabo esas funciones con orden, de forma sistemática, durante todo el año, pues necesitaba como poco un tercer técnico especializado para que pudiera hacer el seguimiento y todas las acciones que realmente corresponden a ese control financiero posterior, que son bastantes y llevan su tiempo, empezando por un análisis de control de riesgos, que es lo primero que te exige la normativa para luego ejercer el control financiero, ver dónde están los riesgos, en los tipos de expedientes que se tramitan y a partir de ahí seleccionar muestras lleva un poco también incluso labor de estadística, de selección de muestreo, tal, y luego revisión de expedientes con técnicas de auditoría y demás. O sea, lleva su tiempo y necesita, para hacerlo en plenitud y para cumplir todo, pues un técnico como poco dedicado a esas labores. Tanto las previas de eso, pues vamos a decir, de localización de los riesgos, con unas técnicas que también, porque claro, a partir del 2017 se ha escrito mucho sobre todo este control financiero. Se hace más bien poco, porque como decía, faltan medios, pero escribir, pues se ha escrito y se ha documentado, pues cuáles son las técnicas, tal. Claro, lo que pasa que luego, generalmente en las entidades, en los ayuntamientos, hace falta gente adscrita haciendo esas labores, que están, pues doctrinalmente, vamos a decir, descritas y analizadas. Entonces, bueno, pues aquí lo que venimos a decir es que hacemos nosotros, fue a partir del 2017 un incremento de la carga de trabajo que requiere un personal técnico especializado sin incremento del personal técnico especializado que hacía otras labores de fiscalización previa. Entonces, eso es lo que yo vengo manifestando desde el 2017, se lo he trasladado a personal y en personal tienen una propuesta clara desde el 2017 sobre este asunto, está documentado, sobre la solicitud de un técnico más para control financiero. Pero bueno, yo entiendo también que las cuestiones de personal pues hay que atender pues a toda la organización y demás. Y el planteamiento para el puesto que aparece de responsable el que ha hecho mención Ignacio, que aparece tanto en la RPT como en la plantilla presupuestaria, pues ya es conocido también por parte de personal que actualmente en nuestro dimensionamiento de cómo se conforma el departamento, ese puesto no es necesario, porque es un puesto que viene de muy antiguo y estaba supliendo pues las labores de un interventor, que en aquel momento, bueno, pues no, vamos a decir, ese puesto estaba representando a un interventor en la sombra, cuando pues me remonto a bastantes años atrás. Había una intervención y había una persona que ocupaba ese puesto que estaba desarrollando las labores realmente del interventor creo que era, que solo firmaba. Es así de sencillo. Luego ya se ha manifestado también claramente al departamento de personal que nuestra estructura, desde que yo ejerzo las funciones de intervención y con la forma en que yo las ejerzo y yo las entiendo, pues ese puesto realmente, que era, vamos a decir, entre comillas, también una intervención encubierta, pues que no es necesario. Pero sí que sería de agradecer pues un técnico más pues para las labores de control financiero. Esa es, no sé si he matizado un poco, he explicado un poco con más detalle lo que ha podido. Y si tenéis cualquier duda y cualquier pregunta, pues. Bueno, sí, Gonzalo, y luego agrego. Agradecer las explicaciones dadas tanto por el concejal como por la interventora. O sea, nosotros no ponemos en duda la independencia desde intervención. Nosotros, a ver, el texto era claro del informe. Sigue siendo una realidad en el Departamento de Intervención la falta de medios técnicos personales adicionales a los que ya existían desde el año 2012 adscritos a las funciones de fiscalización a quienes se encomendan actuaciones específicas de control financiero. Entonces, nosotros entendíamos, y en el propio informe reconoce Intervención, que vuelve a presentar un alcance muy limitado, pues eso, porque le falta personal. O sea, luego yo creo que nosotros entendemos que estamos legitimados. Esto no se trata de hacer sangre, pero yo creo que estamos legitimados para decir que quizás en algunos departamentos hace falta personal. Nosotros mismos hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista pues para ampliar la policía municipal, que son, digamos, técnicos funcionarios, y quizás nosotros, pues sí podemos decir,
no es el caso, no es el debate de ahora, pero quizás haga falta gente en urbanismo para agilizar obras, o aquí mismo pues hay una carencia que lo dice la propia lo que quiero decir interventora. Entonces yo creo que estamos legitimados, sí, pues para... A ver, en la referencia al acuerdo presupuestario, para eso se hizo el acuerdo presupuestario también, ni siquiera estaban en la dotación presupuestaria, es decir, lo que se acordó fue incrementar la dotación presupuestaria para ello. Pero es que en este área, que es, yo creo que, escuchadas las explicaciones, yo creo que a mí como concejal, tanto de intervención como de personal, pues no me queda más remedio que hacer el encargo de que los 140.000 euros que están presupuestados hasta la suma, el área de intervención tiene un destino en el presupuesto 2024, el consumo en personal presupuestado, aprobado el presupuesto con la abstención del Partido Popular, con los votos a favor del Partido Socialista y del PNV, de 775.000 euros. O sea, más un conserje que depende del área de personal, entonces supera los 800.000 euros en gastos de personal, la dedicación que está presupuestada para el área. Eso es un dato objetivo que está aprobado el presupuesto con todos los informes favorables. De esos... Pero vamos a ceñirnos únicamente a los que están asignados, esos 775.000. Olvidémonos del personal AP, del personal conserje. El gasto total, incluyendo seguros sociales, que está sin solicitar esa cobertura por las divergencias, o por las diversas opiniones, o por las controversias que se han podido poner encima de la mesa, de 140.000 euros. Yo, como concejal de ambas áreas, pues que se utilicen esos 140.000 euros. En cuanto la interventora corresponsal de área solicite, oye, hay que transformar este puesto en un técnico superior, llevamos a pleno, supongo que tendremos el acuerdo de los partidos, hacemos un técnico y que se dote. Y ya está, ¿no? Sería lo lógico. Tenemos 140.000 euros que están presupuestados, que el área no está solicitando, pues que se aprovechen. Y entonces, cuando la responsable de área, que es la interventora, que tiene las dos funciones, junto con su equipo, decían, oye, este puesto no va a ser responsable porque efectivamente se utiliza, que se transforme en un técnico superior, o incluso puede dar prácticamente pues 140.000, teniendo en cuenta que los técnicos superiores pueden andar con un poquito más, nos llega hasta para 2. Prescindiendo de un administrativo. Esa dotación presupuestaria que está sin aprovechar, pero está aprobada por el Pleno. La apuesta política está manifestada ya, está aquí reflejada. Entonces, pues es cuestión, Nuria, que hagamos el esfuerzo, que hagáis el esfuerzo en el área, que hagáis la propuesta, la llevamos al personal, consultar al personal va a dotarlos, o sea, va a priorizarlos si es que es necesario, transformar esas dos dotaciones que están sin utilizar, transformarlas en un técnico superior y para adelante. Si estamos de acuerdo, pues sería la reflexión que tenéis que realizar. Y si no, pues el próximo año, pues sí solicito que si se hace mención a la falta de medios, que se haga mención también a que la dotación presupuestaria está ahí, porque nos ahorra un debate. Ahí. Yo el único matiz hay un punto... que esa petición está trasladada y pasa por una modificación de RPT que viene siempre a propuesta del área de personal. Pues porque la reflexión y el planteamiento está ampliamente trasladado por escrito en múltiples reuniones, y la propuesta pasaría por una modificación no de plantilla presupuestaria, sino de relación de puestos de trabajo cuya incoación corresponde al área de personal. Pues dicho está, entonces. Una matización siempre. Pues dicho está. Hay un punto en el que me estoy perdiendo. Sí. El responsable político del área de intervención no eres tú. Sí. No, como le estás pidiendo a Nuria como que haga algo, digo, y tú eres también el de personal, es lo que me estoy perdiendo en esta dicotomía. Es que... No, igual digo, como es un servicio independiente, no hay un político. Corresponde a los responsables técnicos del área la propuesta de dimensionamiento de su área. Yo, como responsable político, puedo autorizar o no, puedo solicitarlo o no, pero corresponde a cada responsable de área decir qué tiene que hacer con su área. Y la responsable de área de intervención está manifestando esto. Hay todo un itinerario de reflexión al respecto, que no ha concluido ningún expediente, y nada, yo simplemente quiero aclarar, si está tan claro que hace falta transformarlo, pues se transforma. Lo he preguntado porque por tu explicación me ha quedado una duda. Igual, y lo digo en serio, igual resulta, como antes en la anterior dijisteis, que la área de intervención tiene que actuar de una forma independiente y sin que nadie ejerza un control sobre ella, pues igual no tiene una responsabilidad política objetiva. Pero claro, yo tengo que ser una duda que tenía. Yo tengo que ser muy prudente en la calificación de ese tipo de informes, especialmente porque soy el gobierno, soy el concejal del área y expresamente la norma así lo indica, quiero decir.
y esa prudencia no voy a dejar de mantenerla, aunque se me hagan muchas preguntas al respecto, porque me corresponde esa prudencia. Espero que eso te sirva de explicación. ¿Vais a ver, Carrequín Podemos? Sí, teniendo en cuenta la prudencia y el rigor con el que hay que analizar la cuestión, a mí se me escapa de mi entendimiento que en un principio el responsable del área, o sea tú, has manifestado que esto se puede resolver a través de la mejora de la digitalización del ayuntamiento, etcétera. No, yo no he dicho eso. Y, primero, yo soy responsable político del área, soy el concejal, no soy responsable del área, soy el concejal del área. Y segundo, no he dicho eso. He dicho eso y más cosas, que lo matizan y llegas a una conclusión diferente. Bueno, pero se ha puesto especial hincapié en la transformación digital como algo que va a solucionar muchos problemas, sin llegar a mencionar en ningún momento la posibilidad de reforzar el personal del yo área. Y no luego, he dicho, al final de te voy a pedir una cosa, Xavier, por orden al debate. Emite tu opinión, habla sobre tu criterio, pero no hagas un resumen de lo que yo he dicho, porque entonces entramos en un absurdo, es decir, te va a tener que interrumpir porque el resumen de lo que tú dices que yo he dicho posiblemente no concuerde con lo que yo he dicho. Entonces, no tiene mucho sentido, es perder el tiempo. O sea, por favor, emite tu opinión en base a tus criterios, pero no insistas en resumir lo que yo he dicho. Mi opinión, te lo pido, por favor. Mi opinión es que el principio de la intervención no se acuerda en nada con el final de la intervención y con la propuesta que aquí se ha lanzado de acordar la materialización de esa necesidad de más personal. Esa no es mi opinión, es la constatación que hago de lo que aquí he escuchado. Y sobre eso me gustaría preguntar, porque en un momento, a ver dónde lo tengo apuntado, hay dos plazas, hay una plaza de administrativo que, estando presupuestada, no se está cubriendo porque no está solicitada por el área. Y has dicho textualmente, el área no lo solicita porque hay elementos de gestión que el responsable a veces no ve oportunos. ¿Cuáles son esos elementos de gestión por los que se ve idóneo no cubrir una plaza, en este caso de administrativo, pero creo que se puede, lo pregunto también para las de técnicos superiores, cuáles son esos elementos de gestión por los que se ve idóneo o no se ve oportuno cubrir plazas que están dotadas presupuestariamente, cuando se han manifestado desde 2017 que hay necesidad de esa cobertura. Porque no hay solicitud formal realizada desde el área de intervención al departamento de personal para la cobertura de ese administrativo. Está ahí. No hay solicitud formal porque considero que un administrativo no es necesario, ni va a solucionar el tema de personal técnico cualificado. Por eso no se ha solicitado la cobertura de un administrativo en el área, de un personal administrativo. Es un administrativo que se podrá prescindir de este área, entonces. Pero no del técnico superior, que también he preguntado. Estoy diciendo que hay un técnico superior que está dotado presupuestariamente, tiene puestos el código 17, y ese se hizo una reflexión por parte del área de transformación o incluso de conservación para proveerlo de una forma de concurso. Ahí no se ha vuelto a solicitar desde hace tiempo la cobertura de ese puesto ni de su transformación, se hizo hace mucho tiempo. Entonces, a mí me parece oportuno que salga este debate. Yo solo quiero aclarar que hay dotación presupuestaria suficiente para cubrir, y visto las reflexiones que se hará, traeremos la transformación. El departamento de personal, voy a darle la orden de que requiera al departamento de intervención que haga la solicitud formal, porque los expedientes hay que formalizarlos como tal, para retomar esa cobertura, que se transforme, que se vaya a la modificación de la RPT correspondiente y que se provea pues, con un puesto de técnico superior de Economía y Hacienda para el departamento de intervención, suprimiendo este puesto. Ya está. Hasta ahí. Y luego tiene una coherencia perfecta lo de la transformación digital.
porque esa coherencia es... son dos caminos paralelos que son perfectamente complementarios. No sé cuál es la experiencia que tiene el grupo Elkarrekin Podemos en materia de control de la gestión o de auditoría o de análisis de las cuentas y de los procesos. Pero ahí la ambición te llega hasta el infinito, es decir, tú puedes llegar a controlar hasta donde quieras. O sea, no hay un límite, no hay un control óptimo en el que te tengas que detener. Tú puedes llegar a mejorar la eficiencia en términos casi mínimos. Hay que procurar, para hacer cierta el concepto de eficiencia, destinar los recursos necesarios para mejorar la eficiencia del resto de la organización. Si destinas más recursos de los necesarios, tú mismo estás entrando en una contradicción. Por tanto, la transformación digital acompaña muy notablemente todos esos procedimientos. Nadie discute, de hecho está dotado presupuestariamente, que se pueda dotar con más personal el área y que la interventora, como responsable del área, lo asigne a las funciones que ella considere. Si eso no lo discute nadie. Lo que sí hay es una incoherencia entre la reclamación de los medios y tener, sin embargo, la dotación presupuestaria para que se realicen. Bueno, pero se soluciona fácil. El malentendido, esta comisión ha servido para algo, que es para solucionar todo ese malentendido. Ya está aclarado. Se coge la dotación presupuestaria que está aquí, el administrativo no hace falta, se transforma en un puesto de técnico superior, habrá que ir a pleno con la modificación de la RPT, supongo que no habrá problema en su aprobación plenaria, visto las manifestaciones que hay aquí, y se dota. Además hay una OPE en ciernes, de ahí saldrá una lista de trabajo, y de esa bolsa de trabajo seguro que se puede echar mano para incorporar a alguien a esa vacante que se cree nueva. Todo eso lleva un procedimiento, lleva un plazo, pero eso se saca adelante así y ya está solucionado, ¿vale? Porque el dinero ya hay ya, o sea, es que el presupuesto está aprobado. No lo apoyasteis vosotros, pero está aprobado. Podría contestar muchas cosas, la verdad, ¿eh? O sea, a cada argumento que se ha dado podría contestar muchas cosas. No te enfades, ¿eh? Pero, eso te no, claro que me enfado, y no sé por qué. Pues te pido que no te enfades, hombre. En cada pleno o comisión, incluso dentro de la misma comisión, en cada momento, escuchamos un argumento distinto. Pero bueno, no voy a entrar a debatir cada uno de estos porque esto sería muy largo. Pues te lo agradecemos. Recogemos la propuesta que se ha puesto encima de la mesa para solucionar esto, que no creo que sea un malentendido, no es un malentendido en el momento que se ha expresado en informes por escrito desde hace años cuál era la necesidad. Si se va a atender ahora, perfecto, estaremos atentos a ello y ya está. Vale. Respondidos. Hurrengo galdera que H. Bildukoak dira. Siguiente pregunta. Las siguientes son de H. Bildu. Adelante. Herriko Parken mantenuen kontratua 2008 urtean amaitu zen, eta geroztik legez kanpo kontratu txikien bitartez eman duzue zerbitzua edo eman de los parques urbanos finalizó en el año 2021 y desde entonces, de forma ilegal, han prestado el servicio mediante contratos menores. El último contrato menor se formalizó el 3 de octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Con fecha 15 de octubre de 2021, el responsable del área solicitó contrato menor para el mantenimiento de los espacios recreativos, señalando que el contrato en vigor estaba a punto de finalizar y que se debía continuar con el mantenimiento hasta la nueva licitación. El servicio de este contrato menor se inició el 20 de octubre y finalizó el 31 de diciembre de 2021. Con fecha 2 de febrero de 2022, el responsable del área solicitó un contrato menor para el mantenimiento de los espacios de juego, señalando que el contrato en vigor estaba finalizado y que se debía continuar con el mantenimiento hasta la publicación de la nueva licitación. El plazo de eficacia de este contrato menor se extendía desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2022. Además, el 2 de febrero de 2022 se solicitó la realización de un contrato menor para el pago del servicio de mantenimiento de los espacios de juego ofrecido en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. Con fecha 8 de junio del 2022, el responsable del área solicitó un contrato menor para el mantenimiento de los espacios de juego, señalando que el contrato en vigor estaba finalizado y que se debía continuar con el mantenimiento hasta la publicación de la nueva licitación.
El plazo de eficacia de este contrato menor se extendía desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto del 2022. Además, con fecha 8 de junio de 2022, se solicitó la realización de un contrato menor para el pago del servicio de mantenimiento de los espacios de juego ofrecido durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022. Con fecha 31 de agosto de 2022, el responsable del área solicitó un contrato menor para el mantenimiento de los espacios de juego, indicando que el contrato en vigor estaba finalizado y que se debía continuar con el mantenimiento hasta la publicación de nueva licitación. El plazo de efectividad de este contrato menor se extendía desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año. El 15 de diciembre del 2022, el responsable del área solicitó el contrato menor para realizar trabajos correctores de mantenimiento de los espacios de juego, indicando que se debían realizar trabajos y mantenimientos que no estaban previstos en el contrato vigente. Con fecha 26 de enero de 2023, el responsable del área solicitó el contrato menor para el mantenimiento de espacios recreativos, señalando que el contrato menor en vigor estaba finalizado y que se debía continuar con el mantenimiento hasta la publicación de la nueva licitación. El plazo de efectividad de este contrato menor se extendía desde el 1 de enero del 2023 hasta el 30 de abril. Además, el 26 de enero de 2023 se solicitó la realización de un contrato menor para el pago del servicio de mantenimiento de los espacios de juego ofrecido en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. El 23 de junio de 2023, el responsable del área solicitó un contrato menor para el mantenimiento de espacios recreativos, señalando que el contrato en vigor estaba finalizado y que se debía continuar con el mantenimiento hasta la publicación de la nueva licitación. El plazo de eficacia de este contrato menor se extendía desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto del 2023. Además, el 23 de junio de 2023 se solicitó la celebración de un contrato menor para el pago del servicio de mantenimiento de los espacios de juego ofrecido en mayo, junio, julio y agosto de 2023. Con fecha 3 de octubre de 2023, el responsable del área solicitó un contrato menor para el mantenimiento de espacios de juego, señalando que el contrato en vigor estaba finalizado y que se debía continuar con el mantenimiento hasta la publicación de la nueva licitación. El plazo de efectividad de este contrato menor se inició el día 1 de septiembre y finalizó el 31 de diciembre de 2023. Por todo lo anterior, queremos plantear las siguientes preguntas. ¿Tenían conocimiento de esta situación la concejala responsable del área de contratación y el concejal responsable del área de Hacienda? ¿Da por bueno la concejala responsable de contratación que la división de un contrato mayor contradiga lo que dice la ley de contratación? ¿Qué opina la persona responsable de contratación de que se haga la petición del contrato el 3 de octubre para un servicio que tiene que empezar el 1 de septiembre? ¿Qué hará la concejala responsable de contratación para que esto no vuelva a repetirse? A la vista de las siguientes prácticas irregulares en materia de infraestructuras, obras y servicios, ¿pedirá la intervención la realización de una investigación o auditoría al responsable político del área de intervención? ¿Qué soporte legal ha tenido el servicio de mantenimiento de espacios recreativos durante el año 2024? ¿Qué procedimiento han utilizado para contratar el mantenimiento de estos espacios en el año 2024? No hemos encontrado ningún tipo de base legal y la eficacia de los contratos menores finalizó en el mes de febrero. ¿Por qué no se ha pagado con facturas para pasar por el Pleno? Como se hace, por ejemplo, con el caso de las facturas de Agintzari, es decir, como marca y establece la ley. Han estado durante 2 años dando servicio mediante contratos menores. ¿No considera necesario la persona responsable del área de intervención que se realizara un estudio de los siguientes contratos menores? ¿Comienza usted respondiendo? Sí, adelante, adelante, Irancho. Sí, hay preguntas para ambos, así que empiezo. Bueno, yo lo que podría decir al respecto es lo siguiente. Este contrato está en proceso de adjudicación. El 3 de junio finaliza el plazo para la recepción de propuestas y, por otro lado, no hacen falta 3 años para un proceso de licitación. Eso no es así. En unos meses, los expedientes pueden estar preparados para sacar a licitación. Y bueno, en lo que se refiere a las demás preguntas planteadas sobre cómo se ha prestado el servicio desde el área y un largo etcétera de preguntas que se han planteado, pues responderá el área porque contratación lo que hace es lo siguiente: cuando llega el expediente se analizan los aspectos técnicos, se hacen los trabajos administrativos, se gestiona la propuesta correspondiente y luego
el informe jurídico por parte de Secretaría y luego intervención fiscaliza. Ese es el procedimiento de un expediente a licitar. Lo restante, creo que lo ha respondido ya el área competente, cómo se ha gestionado el contenido de los contratos, lo ha explicado ya el área correspondiente y, por lo tanto, yo, desde el momento que inicia el procedimiento de licitación, este es el proceso, desde que llega al área y hasta el momento que se finaliza el contrato con la firma del mismo. Esta es la gestión que realizamos. Al respecto de los demás aspectos, yo no tengo nada más que añadir porque ya se ha respondido. Vale, Ahora voy a responder yo. Desde el área de intervención. Bueno, primero señalar que ya se ha respondido por la parte del área gestora, lo que le correspondía al área gestora, a la Comisión de Territorio. En cuanto a los contratos menores, por supuesto, nosotros tenemos conocimiento de los contratos menores una vez que se producen. Es decir, los contratos menores por su propia naturaleza los hace el área y nosotros lo que tenemos es un registro, un control de todos los contratos menores que se van produciendo, precisamente para controlar. Así se hace el área, así se trabaja y así se hace el control que hemos estado comentando anteriormente, que es el control financiero a posteriori, aunque se hace una vigilancia constante de los contratos menores que se van realizando, pues porque puede haber, porque es parte de ese área. Lo hacen, por supuesto, el personal funcionario y lo sigue con el detenimiento apropiado. Si vamos a pedir no vamos a pedir que se haga ningún tema especial al respecto, sino que los propios funcionarios van viendo dentro de su metodología, van viendo y van apuntando dentro de todo su quehacer diario y como tienen todo el control contable y van viendo todo lo que se realiza, si creen que algunas de las áreas concretas, año en año, hay que mirarlas de forma especial, pues para eso está el control financiero o el control de gestión a posteriori y lo realizan ahí. Y todo eso está perfectamente dentro de la normativa y es como se debe realizar además. Como suelo decir, ojalá todos los ayuntamientos lo hagan con la intensidad y la dedicación que se hace en este ayuntamiento. Porque ayudaría indudablemente a mejorar la transparencia y la calidad de todas las administraciones públicas. Y no me refiero a Euskadi, me refiero a España en general. ¿Por qué no se paga por el pleno? Pues si el equipo funcionarial observa que es una cuestión que tiene que ir a pleno porque no tiene respaldo dentro de un contrato menor, pues irá a pleno con otras facturas. Y no, si alguna tiene que ir, pues irá. Y si el pleno lo respalda, pues se pagará. Y si no lo respalda, pues la empresa que ha prestado el servicio irá, supongo, intuyo, al juzgado y pedirá que se le pague porque ha prestado el servicio y lo intentará demostrar. Entonces, bueno, pues depende de lo que... Si se ha hecho por contrato menor, quiere decir que se podía hacer como tal, y si no, porque no había un respaldo de un contrato que lo ampare, pues la conclusión del personal técnico sería, oye, esto tiene que ir a pleno, como ha pasado con las transacciones, y va a pleno. No hay ninguna otra cuestión, bueno, de hecho no hay ninguna cuestión política en todo ese procedimiento. Y creo que no se me escapa ninguna de las preguntas más. Es todo lo que te puedo responder al respecto. Bien, yo sí os voy a responder. A nosotros... Responder no, pero no te has preguntado nada. Harás una reflexión, pero... Bueno, voy a hacer una reflexión y voy a decir a todo lo que me habéis respondido. ¿Vale? Y pretendo hacerlo desde la calma porque de verdad que tenemos deseos de que esto, porque hoy hemos hablado mucho de deseos, tenemos deseos de que este procedimiento, estos procedimientos que se repiten sistemáticamente en un área, se corrijan internamente. ¿Vale? Desde ahí viene la calma. Estoy seguro que no tengo ninguna necesidad de recordaros que el artículo 36 prohíbe la contratación verbal de la Ley de Contratos del Estado, que el 99.2 prohíbe el fraccionamiento de contratos y que el 132 me parece que es el que consagra la libertad, la libertad de concurrencia, la transparencia y demás. No tengo ninguna de esto. Se nos ha dicho que se nos ha respondido en el área. Bien, no es cierto. No se nos ha respondido en el área. Hay una pregunta que todavía nadie nos ha respondido. Todos estos contratos menores que nosotros hemos encontrado terminan su eficacia en febrero del 2024. No hemos encontrado ningún soporte legal, ningún contrato que nos diga cómo se está haciendo el mantenimiento de los parques en marzo, en abril
y en mayo, porque evidentemente el contrato está en licitación, eso es lo que le corresponde al Departamento de Contratación, eso ya lo sabemos, pero eso llevará un proceso. Pero no hemos encontrado ningún soporte legal. También sabemos que el Departamento de Contratación o la concejala de Contratación no tiene por qué conocer los contratos menores porque, como lo habéis dicho, se fiscalizan a posteriori. Pero bueno, luego resulta que el concejal de Hacienda ha dicho que ellos iban conociendo los contratos menores según se van haciendo. Entendemos que si los contratos menores se van conociendo según se van haciendo, pues un contrato menor, 2, 3, pueden pasar. Estamos hablando de contratos menores desarrollados durante 2 años, un total de 9 contratos menores con el mismo motivo por un importe de 156.000 euros otorgados a la misma empresa. Creo que hay tiempo para detectar esos contratos menores. Que es un fraccionamiento de contrato de libro, porque es que el técnico no se preocupa ni siquiera de cambiar el texto, que lo podía cambiar, solo va cambiando los meses a los que hace referencia ese contrato menor. En ocasiones, cuando ya lleva 4 o 5 contratos menores, le cambia arriba, dice ya no es mantenimiento, ahora es ornamento floral y le cambia el código, pero el texto del contrato menor se mantiene. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber, y lo que hemos preguntado y no se nos ha respondido aquí, no voy a hablar de lo que no se nos ha respondido en territorio, es qué le parece a la concejala de contratación, primero, si tenían conocimiento de toda esta retahíla de contratos menores, tanto el concejal de Hacienda como la concejala de contratación, si tenían conocimiento de que existía esto. ¿Qué les parece a ambos dos que se fraccione el contrato menor cuando está un contrato en contratos menores cuando está expresamente prohibido por la ley de contratos del sector público? Pero no solo eso, también queremos saber qué le parece que se hagan contratos a posteriori. Pero ya hemos visto que esto de los contratos a posteriori no solo funciona en esta área, también funcionan otras. Que se haga un contrato en diciembre para cubrir servicios de octubre, noviembre y diciembre. Que se haga un contrato, una petición de contrato en octubre para cubrir servicios de septiembre. Que se haga una petición de contrato en agosto para cubrir... Queremos saber qué les parece eso, si eso entienden que esa es una forma de proceder ajustada a lo que marca la normativa para los procedimientos de contratación del sector público. Eso es lo que estamos diciendo, porque hemos sido muy críticos y hemos votado que no con el procedimiento de Aguinchari, porque han tardado 2 años y pico, pero es que nos parece mucho más grave el procedimiento del mantenimiento de parques, porque aparte de incumplir la ley de contratos del Estado, lo que le ha gustado durante 2 años y medio sistemáticamente al Pleno es su competencia de votar y de opinar sobre facturas que se hacen sin soporte contractual, que para eso, como vemos en Aguinchari, existe un procedimiento. Entonces, no se nos ha respondido a si teníais conocimiento o no de todos estos contratos menores. No se nos ha respondido a qué le parece a la concejala de contratación que se fraccione un contrato en contra de lo que le dice la ley de contratos del Estado. No se nos ha respondido a qué le parece a la concejala de contratación que se pida un contrato, se haga una solicitud de contrato el 3 de octubre para un servicio que se ha prestado en septiembre. No se nos ha respondido qué va a hacer la concejala de contratación o el área de contratación, si es que puede hacer algo para que esto no vuelva a suceder. Bueno, sí se nos ha respondido por parte del responsable de intervención de que no le parece necesario hacer una auditoría o un estudio, ya no voy a decir ni investigación, un estudio de lo que está ocurriendo en este departamento, y si me equivoco en la interpretación de esa respuesta me corriges. No se nos ha respondido sobre qué soporte legal tienen los servicios que se están dando en el mantenimiento de parques actualmente. No se nos ha respondido por qué no pasan... Bueno, sí, se nos ha respondido porque el técnico ha entendido que sería de otra forma. Y se ha dicho una cosa que no es así, porque si no, no sé, aquí tenemos una técnica jurídica, una interventora. Se ha dicho que si se hacen contratos menores será porque se pueden hacer. Yo les preguntaría a los técnicos si la ley habilita a hacer contratos a posteriori, hacer un contrato en diciembre para un servicio que se ha prestado en octubre, o si la ley habilita a hacer una sucesión de contratos menores con el mismo objeto en el que solo varía el mes. Claro, el primero te cubre enero, febrero, marzo, abril, el segundo, mayo, junio, julio, agosto. ¿Esto habilita la ley a hacer esto en contratos menores? Porque claro, he entendido que tu interpretación, y si lo he dicho mal me corriges, es que si se han hecho es porque están bien. Nosotros estamos seguros de que no están bien.
estamos seguros de que es un contrato menor, es un fraccionamiento de contrato del libro, y lo de hacer contratos a posteriori ya no sabemos ni qué nombre tiene. Pero esto lo ha hecho un área, y en esta comisión reportan el área que es responsable de intervención y de tesorería, que también tiene el técnico de tesorería una responsabilidad sobre qué facturas paga y qué soporte documental y legal tiene las facturas que paga, y el área de contratación, que entendemos que no tiene una responsabilidad directa sobre estos contratos, pero una vez conocida la situación, sí tendrá alguna responsabilidad directa sobre los procedimientos de contratación que se siguen en otras áreas. Bueno, pues muchas gracias por tu resumen, pero de todas formas, primero por aclarar, porque a veces en tu reflexión te pones a manifestar lo que otros pensamos, lo que otros decimos, y varias de las preguntas que dices que no hemos respondido sí las hemos respondido, pero en realidad cada área es responsable de su contrato. Tiene una dotación presupuestaria y hace su contrato. Si ese contrato no es un contrato menor, pasa por el área de contratación. El área de contratación tiene todo su procedimiento jurídico. Si el servicio que presta lo hace con respaldo contractual, aunque sea un contrato menor, lo hace con respaldo contractual. Es verdad que el contrato menor no tiene una fiscalización previa, es a posteriori, hay un control a posteriori, lo cual sí puede suceder que haya contratos menores, pues que no sean del todo, puede suceder, que no sean del todo adecuados, puede suceder. Pero para eso están los procedimientos de control a posteriori y toda su normativa, y se van realizando. Para eso están las auditorías, para eso están las del Tribunal Vasco de Cuentas, las de quien corresponda. Y te dicen, bueno, usted ha hecho no sé cuántos contratos menores, pues estos tal cual, hay que hacer estas correcciones en gestión. Por supuesto, para eso se hace toda la labor que se hace. A partir de ahí, el resto de conclusiones, pues si hay algún servicio que se presta sin respaldo contractual, irá a pleno. Por supuesto, yo no tengo conocimiento de que eso es... O sea, a mí me preguntas, ¿tienes conocimiento de que se ha prestado un servicio que se ha hecho sin respaldo contractual? No tengo ese conocimiento. Si eso ha sucedido, pues tendrá que ir a pleno esa factura. E irá, y cada uno votará lo que corresponda, como ocurre con otros servicios, porque el procedimiento administrativo a veces es suficientemente exigente como pues para que uno quede desierto, el otro tal, te quede sin el servicio, tal. Puede haber muchas incidencias, y dentro de un volumen de contratación de más de 50 millones de euros, de casi 60 millones de euros que tiene el ayuntamiento, pues es posible que haya, estamos hablando de contratos, si no me equivoco, de una suma de 80.000 o no sé qué entorno anda. Vale, 156.000 euros. Sobre un volumen de 60 millones de euros, pues es posible, fíjate el porcentaje que es posible que haya contratos que, teniendo respaldo contractual, deberían de ser dirigidos a un contrato de licitación mayor. Bueno, si es que de hecho creo que está así, que este está dirigido y que de hecho está en proceso de adjudicación. Porque si no me equivoco, este contrato está en proceso de apertura de plicas, de apertura de ofertas. ¿O el otro? No, los dos están ambos en recepción, y este creo que era el 3 de junio. Uno es el 3 y otro es el 20. No hay una medida, o sea, es decir, hay una corrección de la gestión, tanto que ya está el proceso mayor sacado con su presupuesto, y está con algunos con las ofertas presentadas u otros en periodo para que se vayan a presentar esas ofertas. Pues ese es el control de la gestión. Es decir, como digo, el volumen de contratación del Ayuntamiento de hecho, de contratación administrativa, alcanza casi los 60 millones de euros. Pues que hay en un contrato que suma, o en unos servicios, que seguro que son servicios que el área podrá explicarlos o los habrá explicado, que suma 180.000 euros, que se han reconducido a un contrato mayor. Pues si está hecho ya. Esos son las correcciones que hay que hacerlas en gestión. Y si no, si hay servicios que se han prestado sin soporte contractual, ya sea un contrato menor o un contrato mayor, pues esos servicios, evidentemente, como bien has dicho, pues irán. Si son menos de 3.000 euros, si no estoy equivocado, van a Junta de Gobierno, y si son más de 3.000 euros, pues van al Pleno. Y el Pleno tiene que tener la información de cuál es el servicio que se ha prestado,
cuáles las facturas que se han prestado. Hay un responsable del gasto que tiene que hacer la comprobación, o sea, tiene que justificar que se ha prestado y el por qué. El Pleno tiene su criterio para votar a favor o en contra. Vosotros votáis en contra. Nosotros somos el gobierno, votamos a favor. Pensamos que hay que prestar el servicio, que la ciudadanía se lo merece. Y a partir de ahí, pues la normativa es bien amplia, bien detallada. Tú has citado algunos de los artículos y son bien claros. Por supuesto, nadie los discute y todo el mundo los respeta. Tú puedes pensar que no. Bueno, nosotros pensamos que sí. Tú eres la oposición, nosotros somos el gobierno. Entonces puede haber un sesgo en tu opinión que quien te escuche pues debería considerarlo. Bien. No se trata de hacer una abstracción sobre cómo funcionan los procesos de contratación y cómo funciona el procedimiento administrativo. No es una abstracción de esto. Estamos hablando de un caso concreto. No es un contrato que se ha pasado un poco de plazo y que se han hecho un par de contratos menores. No, se han hecho 9 contratos menores. No se ha pasado un poco de plazo. Se ha pasado 2 años y medio de plazo. Para cuando se firme el contrato, prácticamente 3. ¿Vale? Ni siquiera pretendemos que el concejal de Hacienda o la concejala de contratación tuviese conocimiento de esta situación, porque, como bien se ha dicho, la fiscalización de los contratos menores se hace a posteriori y no de todos, Entonces, ni siquiera pretendemos eso. Ahora, aquí ya, dejándonos de abstracciones, yo aquí tengo, esto no es una cosa que me he inventado yo, que soy de la oposición y el que me lea tiene su sesgo. Tengo un contrato menor, este es el número de solicitud, este contrato menor está fechado el día 2 del 2022, la solicitud del contrato menor. Y dice que tiene su vigencia desde el 1 de enero, cuando está fechado el 2 de febrero. Entonces, la pregunta que yo hago, clarísimo, sobre esta solicitud, es si a la responsable de contratación, si al responsable de Hacienda y si a los técnicos jurídicos que están aquí y los técnicos de intervención, esto les parece ajustado a la norma. Y estoy midiendo mucho las palabras que utilizo. Esto que tengo aquí, a ver si les parece ajustado a la norma. Un contrato que se solicita, fecha de solicitud 2 de febrero del 2022 y va a cubrir los servicios desde el 1 de enero del 2022. ¿Esto es ajustado a la norma? Esta es la pregunta que hago y nadie me ha respondido. Y sobre si nos responden en el área o no, en el área hemos preguntado cuál es la base jurídica que da soporte al servicio de mantenimiento de parques y zonas infantiles desde desde febrero del 2024, que es cuando termina el último periodo de vigencia de toda esta serie de 9 contratos menores. Y nadie nos ha contestado. Yo entiendo que vosotros aquí no sepáis cómo el área da ese servicio, pero es que el área tampoco nos ha contestado. Entonces, ya que están aquí las técnicos, también termino. Ya que están aquí las técnicos, pregunto, si este tipo de contratos tienen algún tipo de soporte legal, firmar contratos a posteriori del servicio, por un lado, y también pregunto si se pueden firmar 9 contratos seguidos, y no digo que lo sepáis de antemano, pero ahora que lo sabemos, si se pueden firmar 9 contratos seguidos sobre el mismo trabajo. Y bueno, esta es una comisión informativa de carácter político. Si tienes que hacer alguna... ¿Sabes cuál es el procedimiento para hacer las preguntas técnicas? Si tiene que responderte el área y tienes alguna discrepancia sobre el procedimiento que ha seguido el área, que lo ha gestionado, ¿sabes cuál es el procedimiento? Y haces la pregunta como grupo político y el área tiene un plazo para responder y te lo responderá. Si la parte política te estamos dando la respuesta en esta comisión, creo que te la habrán dado también en la Comisión de Territorio, quizá no con la satisfacción que tú pretendes o con la respuesta que tú pretendes o no sé con qué, porque a veces es complicado saber hasta dónde, pero seguro que si has preguntado alguna respuesta te han dado, yo no he asistido, pero creo que la voluntad, eso me consta, era la de responderte desde luego. Y si como grupo político tenéis alguna duda al respecto sobre ese procedimiento, pues formuláis una pregunta como corresponde por el procedimiento que corresponde y el área os contestará lo que corresponda. Y si así todo no os satisface, hay un procedimiento también para luego pues, insistir en ello, recurrir, hacer... Si aquí está todo procedimentado. O
O sea, si por falta de procedimiento y por caminos para obtener la respuesta que queráis, técnica, jurídica, si no os va a faltar, si lo conocéis mejor que nadie. Entonces, pues emplear esos caminos. La respuesta política ya te la hemos dado, no hay más. Puedes preguntar más cosas, pero no te vas a responder más, porque ya te hemos respondido, te lo puedo responderte. Lo primero, lo de que esto es una comisión política, no sé si es una especie de decir que los técnicos no pueden intervenir, porque acaban de intervenir. Para una pregunta política acaba de intervenir un técnico. Yo no he dicho eso. Ha intervenido un técnico sobre una cuestión suya. Y esto no es una cuestión de ellos. Saber si un contrato es legal o no de intervención no es una cuestión. Tiene un procedimiento establecido. Ella, tiene un procedimiento establecido dentro de la normativa y lo sigue, que es como debe ocurrir. Mira, la interventora, cuando antes ha explicado la dificultad del proceso de la fiscalización a posteriori, ha puesto el énfasis en que una de las labores que hay que hacer previas es la detección de las áreas de riesgo. Bien. Entendemos que esto es una detección de un área de riesgo muy clara. No hay que detectarla, porque nosotros hemos traído este ejemplo y luego tenemos otro ejemplo, pero tenemos otros dos recursos interpuestos, todos en el mismo área, todos con las mismas firmas. Entendemos que esto es así. Lo hemos dicho al principio y lo volvemos a decir. Nuestro objetivo es que estas prácticas no se vuelvan a repetir. Nuestro objetivo es que esto se solucione internamente, pero para que algo se solucione internamente, el primer paso es el reconocimiento de lo que hay que solucionar, el reconocimiento del problema o del error. Negar la evidencia que está aquí, y de la misma forma que nosotros tenemos la copia de estas 9 solicitudes de contratos menores, la tenéis vosotros, la podéis contrastar. Es más, estoy seguro que la habéis contrastado desde que hemos registrado la pregunta. Negar la evidencia de lo que hay aquí, negar la evidencia de que el texto de un contrato es el mismo que el texto del siguiente, que es el mismo que el texto del siguiente, y así durante 9 contratos. Y por alguna especie de no podemos dar la razón a la posición, no lo entiendo el por qué, no ayuda a nada, no ayuda a nada. Yo aquí, insisto, nosotros queremos que esto se solucione internamente. Aquí tenemos un ejemplo de una sucesión de contratos menores y no solo eso, de contratos hechos a posteriori. Un ejemplo, que es una forma de burlar esto que tú has explicado. Termino. Lo estás ya reiterando por tercera o cuarta vez. Sí, o sea, te pido, tú también antes te has reiterado. Termino. Bueno, entonces... si vas a decir lo mismo que antes... sí, termina, por favor. Si vas a decir lo mismo que antes, termina. Yo creo que en esta comisión tú dices lo que te parece. Y bueno, por favor, tú, ¿no? Solo te pido que no te reiteres 3 o 4 veces en lo mismo. Bueno, yo me suelo reiterar, pero sí, tengo grandes maestros en la reiteración. Sí, entonces, no sé si te refieres a mí. No sé si te refieres a mí. Cada uno que se dé por aludido cuando le interesa. Entonces, lo que estaba diciendo... no aspiro a ser tu maestro. Realmente queremos que se solucione este asunto, pero para esto lo primero es el reconocimiento del problema. Y insistimos, pedimos aquí que la interventora como técnica que está aquí para asistir a esta comisión en aspectos técnicos o la responsable jurídica que también está, entiendo, en esa función, nos diga cuando menos si es legal firmar un contrato en diciembre para servicios que se han presentado en octubre. Creo que la pregunta es sencilla y la respuesta es sencilla. Y nos diga si le parece que 9 contratos con el mismo motivo menores tiene cuando menos apariencia de fraccionamiento de contrato. Es una pregunta sencilla, porque ya que vosotros no lo veis, pues a ver si los técnicos, que son los que saben de esto, las técnicas en este caso, nos pueden aclarar esta situación. Yo te digo cuestiones de relevancia, Ivonne, y con esto termino. Si hablas de 180.000 euros sobre 60 millones de euros que tiene de contratación administrativa el Ayuntamiento de Derecho, si te hablo de memoria, estás hablando de un 0,3% de toda la contratación, no del restante 99,7%. En el caso de que hubiera algún tipo de no ajuste a la norma o de irregularidad o de cuestión que corregir, en el caso que tú estás diciendo, que eso habría que mirarlo con bastante detalle en su caso, en el caso de que eso sucediera y que en cualquier caso estaría solucionado ya porque está a punto de adjudicarse un contrato mayor sobre ese servicio, afecta como mucho al 0,3% de toda la contratación. El otro 99,7% pues no está ni siquiera en esa duda. Entonces,
Las cosas hay que dimensionarlas como hay que dimensionarlas. Un 99,7% que no esté ni siquiera en esa duda, y si tú tienes esa duda, en cualquier caso, como digo, incluso teniendo esa duda, está a punto de adjudicarse el contrato mayor. ¿Qué más quieres que te diga al respecto? Creo que he sido muy claro al principio, pero voy a hacer dos matices que me parecen importantes. No es menos grave robar 1.000 euros que robar 20.000 euros. No. Estoy poniendo un ejemplo. A ver a qué planeta te estás yendo. Pues me estoy yendo a mi planeta. Si escuchas, nadie te pide que me acompañes a ningún sitio. Si escuchas, podrás entender lo que yo digo. No es lo mismo robar 1.000 euros, o sea, es lo mismo robar 1.000 euros que robar 20.000 euros. Estabas manteniendo un discurso... Y lo sigo manteniendo. Cuando se incumple la norma... Cuando se incumple la norma... Di otro ejemplo, por favor. Cuando se incumple la norma... no depende de la cantidad en la que se incumple la norma. En la graduación de la sanción sí, pero se incumple la norma. Cuando se incumple una norma, cuando no se cumple la ley de contratación del sector público, en este caso, no depende de que no se cumpla en 20 millones de euros o en 18.000 euros, depende en que no se cumple. Y evidentemente la graduación de la cantidad puede variar en cuanto a si es más fácil o no detectarla, pero no en su gravedad. Y desde luego, una vez que se detecta en cantidades pequeñas, lo correcto posiblemente sería proceder a corregirla en vez de negar la existencia de dicho incumplimiento o en vez de ampararse en que es poco respecto a todo el presupuesto municipal. Pero incluso sobre eso tenemos la siguiente pregunta, que va de lo mismo con el mismo área. Tenemos dos recursos que van de lo mismo con el mismo área. Entonces, lo que quiero decir es que esta cantidad insignificante puede no ser tan insignificante. E insisto, no es la cantidad lo que determina si una actividad o una acción está bien hecha o no. Puede determinar si la habéis podido detectar o no, pero una vez detectada, negar su existencia es lo que determina que se pueda seguir haciendo. Y nuestro objetivo no es que este contrato se solucione, porque sí, este contrato se ha sacado... ¿Termino? ¿Puedo terminar? Sí, pues. Porque como contestáis lo que queréis, tengo que situar el debate. Nuestro objetivo no es que este contrato se solucione, porque este contrato ya se ha sacado a contratación. Por cierto, se ha sacado a contratación con un importe menor que el anterior, lo cual es muy curioso, siendo un contrato que viene con un retraso y donde hay un contrato menor que dice que como hay cosas que no se incluían, pero bueno, nuestro objetivo es que estos procedimientos no se lleven a cabo y no se justifiquen. No en este, porque si este contrato se ha solucionado, pero tenemos otro en el siguiente y tenemos otro en el siguiente, y en la comisión anterior también se ha justificado que un contrato se haga a posteriori de lo que se está contratando, eso no es un procedimiento bueno. Y eso no depende de cuánto dinero hay en ese procedimiento de contratación. Depende de que se haga bien o no, se ajusta a la ley o no. Bueno, pues en contra de tu opinión, la normativa sí diferencia la cuantificación, porque obviamente no es lo mismo contratos o cuantías altas que cuantías pequeñas. De hecho, la propia ley de contratos diferencia por cuantías en varios de sus aspectos y en varios de sus procedimientos. Es muy relevante. En contra de tu opinión, la normativa en este caso, desde luego, no te da la razón a tu opinión, diferencia los procedimientos por cuantías. Es muy relevante. Por eso lo he subrayado. Es muy relevante. De hecho, es de lo más relevante que hay. Las cuantías. Y creo que lo conoces. Hasta ahí te puedo decir. ¿Vale? Ya está. Yo no voy a entrar más a este debate, porque para mí está agotado y súper concluido. Sí, siempre se agotan los debates. En la normativa diferencia las sanciones y lo que hay que hacer en los contratos y las cantidades. Pero el hecho de incumplir la norma no se diferencia en la normativa en nada. Se está incumpliendo la norma en este contrato. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, si queréis. Porque como solo es un contrato que no es de interés... Pues si quieres preguntar, pregunta. Sí. Realmente la respuesta que te hemos dado para el anterior te sirve para este también, ¿eh? O sea que, digo, te lo voy adelantando. Con algún matiz, si quieres, pero...
El día 1 de julio de 2023 finalizó el actual contrato de mantenimiento de las instalaciones de ascensores inclinados y en vertical en el espacio público. El día 29 de abril de 2024 se publicó la licitación, pero en todo este periodo se han realizado sucesivos contratos menores. Tenemos conocimiento de 2 contratos menores para el mantenimiento de ascensores inclinados, otro para ascensores verticales y un cuarto para trabajos de mantenimiento de ascensores no incluidos en los pliegos de 2023. No hay que olvidar que este procedimiento está expresamente prohibido por la Ley de Contratación del año 2017. Si analizamos estos contratos menores, vemos que el servicio que ofrecían finalizó como mucho en febrero. Además, el 21 de diciembre del 2023 se solicitó un contrato menor para el pago del servicio de mantenimiento de ascensores ofrecido en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. Por eso, estas son las preguntas que queremos aclarar. ¿Tenía conocimiento de esta situación la concejala responsable del área de contratación y los concejales responsables de Hacienda? ¿Da por bueno la concejala responsable de contratación la partición de un contrato mayor cuando va en contra de lo que dice la ley de contratación? ¿Qué opinión le merece a la responsable de contratación solicitar en diciembre el contrato de un servicio ofrecido en los meses de octubre, noviembre y diciembre? ¿Qué hará la concejala responsable de contratación para que no vuelva a repetirse? A la vista de las siguientes prácticas irregulares en materia de infraestructuras, obras y servicios, ¿solicitará la intervención la realización de una investigación o auditoría al responsable político del área de intervención? ¿Qué soporte legal tenía el servicio de mantenimiento de los meses de octubre, noviembre y diciembre? ¿Por qué no se ha pagado con facturas para pasar por pleno, como se hace, por ejemplo, con el caso de las facturas de Agintzari, es decir, como marca la ley? ¿Cuál ha sido el procedimiento de contratación del mantenimiento de ascensores en el 2024? No hemos encontrado ningún tipo de base legal y la eficacia de los contratos menores finalizó ya en el mes de febrero. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, mejor dicho, nuevamente. Y desde el área de contratación, lo que podría responder es lo siguiente. La gestión que se ha hecho hasta ahora corresponde al área responsable. Yo vuelvo a decir lo mismo. El expediente entra en el área y lo gestionamos, pero en este caso sí que hay un matiz que quisiera añadir. Algún trabajador o trabajadora del área no se dio cuenta, no se percató y no prorrogó este contrato. No desde contratación, sino desde el área proponente. No se hizo la petición de prórroga del contrato. Por lo tanto, este contrato tenía 2 prórrogas posibles más y por el error humano de una persona trabajadora del ayuntamiento no se pidió la prórroga a tiempo y por lo tanto no se prorrogó. Y de ese momento a poco tiempo se vino al área con una propuesta de pliegos y lo que se puede decir al respecto es que estamos en proceso de adjudicación. El 29 de mayo finaliza el plazo para mandar propuestas y bueno, esperamos que pronto esté adjudicado el contrato en este caso de inclinados. Esto sí que es algo a mencionar. Si no me equivoco, este expediente tiene un solo procedimiento de licitación, pero está dividido en dos lotes. Y por lo tanto, son diferentes. Porque hay un contrato de inclinados y hay otro de ascensores verticales. Son 2 contratos diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, son contratos diferentes, como digo, es un proceso de licitación en 2 lotes, con 2 diferentes contratos. Una persona trabajadora se le pasó, como ya digo, la prórroga y no se hizo porque igual se le pasó el plazo o lo que fuera. Cuando se pudo, se subsanó la situación y se hizo una propuesta de pliegos técnicos, se mandó y está en proceso de licitación, nada más que comentar. ¿Concluido? No. Hay otras preguntas dirigidas a usted. Ha hecho exactamente las mismas en la anterior pregunta y se dan por respondidas. Vale, de acuerdo. Para que queden claras las preguntas y la corrección o concreción de las mismas. Tienen la opción de dar la opinión o no, pero lo que se dice en las preguntas es lo que dice. ¿Qué le parece a la concejala de contratación o al concejal de Hacienda?
que los contratos se firmen a posteriori. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué le parece la división o partición de contratos? Al respecto de eso lo ha dicho en 2 ocasiones. Y voy a responder ya. El área de contratación sobre contratos menores no tiene competencia. Por lo tanto, tampoco opinión. Es lo que puedo decir. Listo. Y como yo soy concejal de intervención y como a mí me corresponde, yo ya he respondido anteriormente en la anterior pregunta. Ya he dado por respondido y no voy a repetir lo mismo. No voy a responder lo mismo. No voy a responder algo que ya está respondido. No me has respondido, pero bueno. Ha dicho cosas, pero no ha respondido a la pregunta. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Ha sido eso lo que ha pasado. Y luego, esto también se nos ha dicho en territorio, que el contrato tenía una prórroga y que a alguien se le olvidó hacer la prórroga. Bueno, vale, bien, muy bien. Cualquiera puede tener un error. Se le ha pasado a hacer la prórroga y no la ha hecho, vale. Pero eso no le permite, ni eso da lugar a que haga contratos menores sucesivos para corregir lo que no ha hecho, para subsanar esa situación. No le da esa posibilidad. Es más, si el contrato estuviera agotado también se puede prorrogar, pero agotando la licitación. Pero eso no le permite hacer lo que se ha hecho. Y eso no se lo permite, y aún menos que después de prestar el servicio se firmen los contratos con un retraso de 2 o 3 meses. Que haya una prórroga en un contrato o esa posibilidad no permite hacer lo que se ha hecho en este caso. Por lo tanto, la excusa de la prórroga no nos lleva a ningún lado. ¿Y qué propone Ibon para subsanar esta situación desde H. Bildu? No. ¿Qué propone H. Bildu? Lo digo simplemente. No, nosotros y nosotras no tenemos que proponer nada. Sí, tendrán una propuesta. Sí, nosotros no tenemos que hacer propuestas. Agintzari es el ejemplo claro. Nos ha pasado esto, estamos preparando la licitación, pero se tiene que seguir prestando el servicio y se tiene que seguir con el contrato. Por lo tanto, cada mes se presentan las facturas al Pleno. Se le van a Pleno las facturas y así al Pleno no se le quita el derecho a dar su opinión y a hacer un control sobre las facturas. Aquí no se le quita esa competencia y por otro lado se cumple la ley, pero no es nuestra propuesta desde H. Bildu. No es que lo propongamos, sino que lo dice la norma. Y en algunas áreas ustedes lo hacen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no está bajo un contrato, seguramente tiene que presentarse en el Pleno, pero si están bajo contrato no van al Pleno, no se someten al Pleno. Y si es un gasto de 3.000, va a la comisión. Y eso es así, lo dice la norma. Por lo tanto, en ese caso estamos de acuerdo. Sí. Y yo quiero decir nuevamente que hay un proceso de licitación con 2 lotes y por lo tanto 2 objetos. Lo repito. No sé qué quiere decir con eso. Que son diferentes contratos y que por lo tanto a lo mejor la vía de pago no es la misma. ¿Cómo? Lo que ha oído, como lo acabo de decir. Lo que me ha dicho, a pesar de que sea un solo contrato, si están 2 lotes son contratos diferentes. Lo sé. Y pues lo he dicho, que saque cuentas, que haga cuentas y más. Egin en una escala más despistado con esto, porque el razonamiento me ha vuelto loco. Tranquilidad, tiene tiempo. A ver si logramos un mínimo consenso. Y pedimos ese mínimo consenso por lo siguiente. Cualquier cosa que lleve la palabra contrato no es un contrato legal. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Esto es una comisión informativa, no es un doctorando sobre los contratos menores. No, si no es un doctorando. Tú ves una persona que tiene mucho conocimiento, una persona que tienes un conocimiento extenso. La posibilidad para hacer determinadas preguntas y determinadas precisiones. Todo lo contrario. Me habéis dado ahora un razonamiento que es, como es un contrato en 2 lotes, hay 2 formas de pagar. Pues alguien que me explique ese razonamiento, cómo influye en el hecho de hacer contratos a posteriori o de secuencializar contratos menores por el mismo objeto, que es un fraccionamiento de contrato. ¿De qué manera influye eso en uno o en otro? Que alguien me lo explique, porque si hay 2 formas de pagar, se puede pasar por el Pleno con 2 informes o 2 no sé qué o 2 no sé cuántos. Si son contratos diferentes, si hay objetos diferentes en el mismo contrato,
tiene que haber dos diferentes, son contratos diferentes. Por lo tanto, no sé qué ha hecho el área, pero puede ser que el objeto de los contratos sea diferente, porque contienen cosas diferentes, no es lo mismo. Y esta debería ser una explicación del área, porque yo aquí me puedo equivocar, pero no es lo mismo el mantenimiento de un inclinado o acciones correctivas, porque no es lo mismo el mantenimiento correctivo que el no correctivo. El mantenimiento de un vertical y el correctivo también son diferentes, por lo tanto, los objetos y los contenidos y los objetivos son diferentes. Entre lo que tú manifiestas como ilegalidad y lo que podría ser más correcto desde el punto de vista de la gestión. Quiero decir, de la ilegalidad, de lo que no esté acorde con lo asentado jurídicamente, a lo que puede ser más correcto la gestión, desde un punto de vista de oportunidad de gestión y de mejora de la eficiencia, que no deja de ser una aspiración legal también, hay un salto importante. Que hay cosas que se pueden mejorar desde el punto de vista de la gestión, siempre. Como digo, sobre todo hay que pensar en los volúmenes y en los porcentajes. De ahí a declarar algo radicalmente como fuera de la norma, pues hay un salto, que, como digo, es a posteriori. Luego igual resulta que se mira y, oye, hay algo que tiene que ajustarse mejor a la normativa. Puede ser, pero hay que diferenciar entre lo que es el procedimiento estrictamente jurídico y lo que es el procedimiento de mejor gestión posible. Aspiramos, desde luego, a respetar siempre todos los requisitos jurídicos y aspiramos también, porque creemos que es nuestra obligación, a mejorar el procedimiento de la gestión. Y eso creo que lo compartimos todos los concejales y concejalas de este pleno. No hay que ponerlo en duda en ningún momento, todos y todas, sin ninguna duda. Bien, ante la duda que se ha suscitado aquí, yo lo que voy a hacer, si os parece, es leer los motivos de los contratos. ¿Os vale con que lea la CPV del contrato? Porque es la misma. Es la misma. Hay dos contratos que hacen referencia al lote de ascensores inclinados, uno al lote de ascensores verticales y otro hace referencia al trabajo de mantenimiento de ascensores no incluidos en pliegos 2023. Y hay un contrato, insisto, un contrato que se firma, se solicita el 21 de febrero, 21 de diciembre del 2023 y por dicha razón se ha solicitado presupuesto para 3 meses, octubre, diciembre. Y esto se solicita el 21 de diciembre del 2023, al plazo de finalización de la efectividad de ese contrato que se está solicitando. Pero esto lo tengo yo aquí y lo tenéis vosotros, y estoy seguro que lo habéis mirado. Yo no tengo esos contratos menores, lo acaba de leer y acaba de decir un contrato menor de mantenimiento vertical y otro para mantenimiento de inclinados. Vertical e inclinados, diferentes, eso es lo que he entendido. No, pues eso he entendido, no. He dicho que hay dos de inclinados y uno de vertical. Vale, pues dos son objetos diferentes, porque son los que en la licitación diferencian los lotes. Muy bien. Sí. Si no tienen los contratos, se los puedo dar. Los demás también. No controlo todos los contratos menores. En mi opinión ya está todo respondido. ¿Alguna otra pregunta? Por escrito no hay nada más. No sé si alguien desea preguntar algo más. Sí, de manera oral también queremos plantear algo. Sí, adelante. Queremos recordar algo. Y al respecto de este tema, también hemos debatido en su día. Tenemos diferentes peticiones de información al área que nos han respondido. Una es del 22 de enero y es sobre el servicio o el personal de servicios sociales. Otra pregunta, otra petición de información es del 9 de abril y es sobre la planificación urbanística y su personal. ¿Son preguntas remitidas al área, a la comisión o remitidas a quién? ¿A quién se han remitido esas peticiones de información? La siguiente información. Nori Bata, presidente de la comisión, ¿puede formar en comisión o los habéis dirigido al responsable técnico del área? Personal de servicios sociales, personal de urbanismo, de planeamiento urbanístico, mejor dicho. Contratación. Responsable técnico del área, no me han llevado a mí como presidente de la comisión. Vale, pues ahora que tienes conocimiento de que esto no se ha dado y afecta a tu área, lo podías pedir. He respondido, te estaba indicando Miquel antes que respondió a la comisión anterior, lo correspondiente a cohesión social, que eso implica un informe a realizar por el responsable técnico del área, porque no es un informe que tenga realizado... Me he equivocado. Dice, asunto del expediente
gizarte zerbitzuen arloko langileak, área del expediente langilería. Pero eso te estoy explicando, que están dirigidos al responsable no al concejal, no al presidente de la comisión informativa a responder en comisión. Son escritos que habéis enviado al área, le han llegado al responsable técnico del área, yo tengo conocimiento de que le llegaron, y le dije, y lo pedí como concejal, que a la medida que puedan, elaboren un informe específico, que no suele ser, que no estamos obligados a ello, pero entendemos que, dado que hay una preocupación que compartimos todos por el conocimiento de cómo están las áreas, que se haga un informe de cómo está cada una de las áreas sobre las que os habéis preocupado. Lo que pasa es que el área de personal están con la estabilización, con la valoración, con, bueno, tenéis las actas también, entonces, bueno, pues elaborar el informe, cuando tengan elaborado, os lo trasladaremos. Hoy, en la comisión anterior, hemos dado explicación, yo como responsable político he dado explicación de cómo están todos los puestos del área. Y yo creo que vuestro portavoz la ha recibido con agradecimiento porque era bastante detallada. Pero aparte de eso, como en esas preguntas que no me habéis dirigido a mí como presidente de la comisión, por tanto no están pendientes de respuesta en esta comisión, sino al responsable del área, que no tiene por qué elaborar un expediente específico, pero que yo como concejal del área sí le he pedido que lo haga, porque hemos compartido que en este caso puede ser procedente y oportuno dedicar algo de tiempo a ello, se haga para que tengamos todos una mejor transparencia. Entonces, bueno, pues están elaborando, recogiendo las incidencias para que se conozca de las dos áreas que habéis preguntado. Si preguntáis más, pues haremos también, pero entended que no estamos únicamente... No vamos a tener al personal técnico del área de personal y organización únicamente para responder todas esas inquietudes, lo que tienen que hacer todas sus labores, que son unas cuantas, por no decir que muchas, sobre todo en este periodo que todos conocemos, que hay muchísimos procedimientos de concurso, provisión, selección, una barbaridad, más atender todos los nombramientos de las bajas, etcétera, etcétera, pues en cuanto estén elaborados los informes os lo trasladaremos. Pero insisto, no es pendiente de esta comisión, es pendiente por otro conducto, que es donde lo habéis trasladado, ¿vale? Ahí. Pero en esta comisión dan cuenta de esas áreas. Sí, damos cuenta, oye, joder, pues si es que damos cuenta todos los meses. Precisamente, en más de una ocasión ha reconocido que en esta comisión se da información, fíjate que damos, pues sí, fíjate, damos información, que tenéis documentación que en cada convocatoria... Lo que quiero decir es que si en esta comisión es donde dan cuenta de esas áreas, lo lógico es que recorremos en esta comisión los informes que no se nos han enviado. Bien. Sí, pero no de esta comisión, sino que... Y el último... Que no se nos ha enviado, porque, como digo, no estamos ni siquiera obligados a elaborarlos, porque no es una información disponible. Pero he encargado que se hagan los informes, lo encargué en su momento, y cuando estén, os lo trasladará. Es el procedimiento que está establecido. Tenemos otras dos cosas que no se nos ha enviado. Una hace referencia a los famosos cafés Yamequetaco, pedíamos las facturas y demás. No las tenemos. No se nos han enviado las facturas. Que ahí creo que os lo indiqué, si no os lo indico ahora, pedid ahora con el Departamento de Intervención y os enseñarán la documentación que esté disponible completa en ese expediente. Y otra de las que pedimos era una lista de los contratos para licitar. La lista de los contratos para licitar Bueno, ya les dije en el pleno que estamos trabajando en el plan de contratación, lo tendremos listo muy pronto, es algo inminente. Y ya se les remitirá en breve. Damos por finalizada la comisión. Elkarrekin Podemos, adelante. Creo que corresponde a esta comisión. Se suelen colgar periódicamente las actas de las juntas de gobierno, pero nos han trasladado, y así lo hemos comprobado, que no se cuelga ninguna desde el 9 de abril. Entonces no sé si es por algún motivo en concreto o si podéis mirarlo. ¿Vale? Lo trasladamos. Gracias por el aviso. Damos por finalizada la comisión entonces.